buenas tardes, mis estimados estudiantes del curso de Estática 1. Todos bienvenidos a este segundo encuentro presencial multimodal. Y vamos a hablar hoy un poquito acerca de lo que es el segundo examen, que precisamente motivado a problemas de salud, no pude montar el día viernes, pero lo monté el fin de semana. Probablemente hay una fecha de vencimiento que vence mañana martes en la noche, pero de pronto si no pueden entregarlo el martes, lo entregan el día miércoles la evaluación. Esta segunda evaluación que ya está montada, y esta clase presencial sirve como de retroalimentación, recordando que ya tienen en su plataforma el material audiovisual, tanto el material escrito como el material audiovisual, el cual pueden disponer para estudiar. Vamos a comenzar a hablar entonces hoy de lo que es estructuras, ¿sí? Que este es el segundo tema, segundo parcial, parte del segundo parcial, o evaluación 2. Vamos a hablar de estructuras. Estructuras. Entonces, cuando hablamos de estructuras, nosotros vamos a hablar, de cierto modo, de lo que vamos a tener como número uno, lo que son entramados, como número 2, armaduras, como número 3, vigas, ¿no? Vigas. A lo que son los entramados también se le llaman mecanismos, ¿sí? Y vamos a comenzar a hablar específicamente hoy en esta clase de estos y de estos, ¿sí? Entonces, como número 1, un entramado, vamos a ver qué es un entramado. Entramado, o también se le llama mecanismo, ¿cierto? Entonces, un entramado es una estructura que está compuesto por barras que están conectadas entre sí a través de pernos y que están apoyados a tierra a través de unos dispositivos que se llaman dispositivos de apoyo fijo. Un ejemplo, un entramado, vamos a hacer un entramado aquí pequeño. Yo tengo una barra por acá, y acá la conecto con otra barra, y acá la conecto con otra barra, ¿cierto? Y estos se llaman articulaciones. Esto se llama articulaciones. Y en estas articulaciones nosotros vamos a tener lo que son los apoyos que, fíjate, va a tener un apoyo fijo acá, y por acá también puedo tener un apoyo, otro apoyo fijo. Entonces, esto sería un entramado. Fíjate que la característica que tienen los entramados es que generalmente están compuestos por barras, y esas barras al mismo tiempo, como lo acabo de decir, están articuladas, y estas barras al mismo tiempo también están, ¿qué? Ancladas a tierra, a través de unos dispositivos que se llaman apoyos fijos. Desde el punto de vista físico, los entramados deben de cumplir lo que es las 3 ecuaciones estáticas. La número 1, que es sumatoria de la fuerza en X, que es la segunda ley de Newton, debe de ser igual a 0. La número 2, que es la sumatoria de la fuerza en Y, igual a 0. Y la número 3, que la sumatoria de momentos en un punto más en sentido positivo debe de ser igual a 0. Estas se llaman ecuaciones de equilibrio. Ecuaciones de equilibrio. De equilibrio estático. Ecuaciones de equilibrio, ¿qué? Estático. Ahora bien,
Ya desde el punto de vista físico, sabemos que un entramado cumple con las tres ecuaciones de equilibrio, que es sumatoria de las fuerzas en X igual a 0, sumatoria de las fuerzas en Y igual a 0 y sumatoria de momento en cualquier punto de este entramado, por lo menos tengo un punto A aquí, un punto B y un punto C, pues igual a ¿quién? A 0. Ya vamos a aplicar un poquito más a profundidad para que ustedes, esta clase les sirva de, digamos, de reforce con lo que está en la plataforma y puedan, pues, concretar ideas. Vamos a ver entonces, porque yo dije que todo este entramado o mecanismo tiene un apoyo fijo para sostenerse a tierra, porque imagínate que yo construí una estructura desde el punto de vista de ingeniería y entonces no la soporten algo, pues la estructura se me va a caer, no puede estar tampoco en el aire. Entonces, para ello, vamos a ver los tipos de apoyos fijos, tipos de apoyos fijos. Entre estos tipos de apoyos fijos, vamos a tener como número uno, vamos a tener lo que es el apoyo de pasador. Apoyo de pasador. Ya vamos a ver que el apoyo de pasador, básicamente, el apoyo de pasador, ¿cómo se define? Se va a definir, ¿verdad? O geométricamente lo vamos a encontrar, puede ser con un triángulo, y aquí tiene el pedacito de ¿qué? De barra, y aquí tiene unas rayitas en la base, o puede ser de manera circular, aquí tiene el pedacito de ¿qué? De barra, ¿verdad? E incluso algunos textos de estática lo muestran, que aquí tiene sencillamente un punto y aquí conectada la barra. Fíjate que, ¿qué nos va a interesar a nosotros del apoyo de pasador? Nos va a interesar que el apoyo de pasador, en la realidad, es un apoyo que restringe dos movimientos en el plano. Es decir, yo tengo este apoyo, entonces él tiene un perno y una tuerca, y aquí no me va a permitir ni moverlo de manera horizontal, ni moverlo de manera ¿qué? Vertical. Es decir, que él me va a restringir un movimiento horizontal y un movimiento vertical. Va a permitir sencillamente que gire, es decir, no me restringe el momento. Entonces, el diagrama de cuerpo libre del apoyo de pasador, el apoyo en este caso de pasador, vamos a ver cómo lo debemos escribir de manera correcta cuando hagan análisis en un dibujo. En un problema, corrijo. Yo tengo entonces, supongamos que este sea el punto A, qué sé yo. Entonces yo agarro la barra y aquí selecciono el punto A. Yo coloco un sistema de referencia, X y ¿quién? Y Y sobre ese punto yo voy a agarrar y voy a colocar o voy a restringir dos movimientos en el plano. Es decir, voy a colocar, por cada movimiento que me restringe, voy a colocar una flecha, por lo menos, como él me restringe el horizontal, entonces aquí voy a colocar a su ¿qué? A su X. Y como aquí me restringe el vertical, voy a colocar a su ¿qué? A su Y. Profesor, el sentido de, digamos, de esta flecha, pueden ir a la derecha, pueden ir a la izquierda, pueden ir hacia arriba, pueden ir hacia abajo. Yo lo puedo colocar a la derecha o a la izquierda. Yo lo puedo colocar hacia arriba y hacia abajo la suya. No hay problema porque cuando yo haga el cálculo, si me llega a dar negativo, un ejemplo, que me llegue a dar negativo, entonces, ¿qué pasa si me da negativo, muchachos? Pues sencillamente lo que va a ocurrir es que el signo que yo tomé de la, digamos, de la reacción, pues es sentido contrario. Eso es lo único que va a ocurrir. Ahora bien, independientemente de la inclinación de la barra, va a aparecer una su X y ¿qué? Y una su Y. El otro tipo digamos, vamos a colocarlo por aquí. El otro tipo de apoyo, como número 2, va a ser el apoyo de rodillo. ¿Un apoyo de quién? De rodillo. Fíjense que ese apoyo de rodillo, ¿verdad?
¿Cómo lo vamos a encontrar nosotros, digamos, en un evento real? De la siguiente manera. Lo puedo encontrar, un ejemplo, la barra aquí, y puedo ver como una especie de círculo pequeñito acá. Esto es una manera de encontrarlo. También este mismo yo lo puedo ver, que de pronto tenga esta misma barra acá, y yo tenga aquí esto, pero aquí me le colocan como una especie de patines. ¿Ok? Entonces también va a ser lo mismo. ¿Ok? Entonces, lo puedo ver así, o lo puedo ver así, o incluso lo puedo ver con un triángulo. Puede ser que entonces este también, aparte de verlo así y de verlo así, lo pueda ver de manera triangular. O sea, la barrita aquí, la barra aquí, y aquí vamos a colocar lo que es el rodillo. Entonces yo tengo que estas tres configuraciones para un apoyo de ¿qué? Un apoyo de rodillo. ¿Cuál es la gran diferencia entre el apoyo de pasador y el apoyo de rodillo? Ustedes estarán preguntando, bueno, profesor, pero los dos son apoyos. Que había dicho que el pasador restringe dos movimientos en el plano. Restringe el horizontal y restringe el vertical, y el momento no lo restringe. El rodillo va a restringir el movimiento en el punto de contacto, y perpendicular al apoyo. Es decir, si yo a esto le hago un diagrama de cuerpo libre, voy a hacer por acá, vamos a hacer un poquito más abajo, diagrama de cuerpo libre del apoyo de rodillo, ¿verdad? Diagrama de cuerpo libre del apoyo de rodillo. Entonces, sumamos que sea para el primero. Sumamos que este punto igual es A. Entonces yo digo, bueno, coloco mi sistema de referencia, muy importante en todos los problemas que nosotros hagamos entrega, que coloquemos el sistema de referencia. ¿Por qué? Porque eso es como que yo doy una dirección, yo vivo en la calle 10, carrera 13 entre 15, un ejemplo, pero no diga el barrio, o no diga la organización, no diga el sitio, entonces queda como en el limbo, pues. Entonces, este sistema de referencia lo que indica es que así estoy trabajando la horizontal y así la ¿qué? La vertical. O sea, que el eje X está sobre la horizontal y que el eje Y está sobre ¿qué? La vertical. Cuando yo haga el diagrama de cuerpo libre de este rodillo, ¿verdad? Vamos a ver cómo lo configuramos o cómo lo vamos a hacer. Este mismo rodillo, yo voy a hacer el dibujito, voy a colocar ¿qué? La barra, que es esta barrita, y por aquí va a estar el punto A. Entonces, cuando estoy estudiando el apoyo de rodillo, yo voy a quitar el rodillo, lo voy a retirar, ¿y qué me va a producir en el punto de contacto? Si yo estoy quitando el rodillo, me va a producir una reacción perpendicular a la barra y entrando al cuerpo de estudio. Es decir, si yo quito el rodillo, me va a quedar entonces acá una ASU, ¿qué? Me va a quedar una ASU Y, porque entonces fíjate, si estoy quitando el rodillo, me va a quedar una reacción perpendicular a la barra de entrando al cuerpo de estudio. ¿Ok? Para cualquiera de estas configuraciones, porque hay que tener cuidado, ¿no? Fíjate que si aquí la barra se inclina, un ejemplo, otro ejemplo, para que tengan mucho cuidado con esto, porque si yo tengo de pronto entonces una barra así, y aquí tengo un rodillo, entonces cuando yo haga el diagrama de cuerpo libre, vamos a colocar el DCL del apoyo, pues. Vamos a colocar un punto B aquí, apoyo B. Entonces yo voy a colocar mi eje X y mi eje ¿qué? Y. Coloco mi barra, ¿verdad? Pero entonces, cuando en este punto, que es el punto B por aquí, justo en este punto va a quedar una reacción que va a ser perpendicular a la superficie de apoyo. Pero fíjate que esto va a ser una RDB. En este caso,
esa reacción no va a estar ni en el eje horizontal ni en el eje vertical. Quiere decir que esta reacción, un ejemplo, de pronto en este problema me dicen que este ángulo es θ. Entonces, si ese ángulo es θ, yo proyecto esto, digo el ángulo que forma la horizontal con la inclinada, es el mismo que forma la perpendicular con la vertical. Entonces, esta reacción R sub B, yo tendría que descomponerla en una horizontal, digo, del origen parto un vector, perpendicular busco ¿qué? El extremo. Quiere decir que esta trabaja con el seno, cateto opuesto es seno de θ, y cateto adyacente es coseno ¿de quién? De θ. Fíjate que del origen parto un vector y perpendicular busco el extremo. Bueno, muchachos, lo dejo que un minutico para que copien el pizarrón. Ahorita vamos a ver otro tipo de apoyo. Voy a esperar 2 minuticos para que puedan visualizar la pantalla. Alguna duda me la pueden hacer que saber referente a lo que hemos visto. Entonces, un minutico para que copien y retomamos en un minuto. Mientras tanto, como creo que esto ya lo copiaron, voy a borrar acá la primera parte del pizarrón, esta parte acá arriba, ¿verdad? Vamos a borrar para explicar, quedan copiando, el tercer tipo de apoyo que es muy importante y es muy utilizado en lo que es o lo que son vigas. ¿Ok? Que ya más adelante vamos a hablar de vigas. Entonces, el tercer tipo de apoyo, colocarlo como número 3 acá, ¿sí? Sería apoyo de empotramiento. Fíjense que lo que es el apoyo de empotramiento, si ustedes por lo menos imaginémonos el balcón de un edificio, el balcón en un edificio, perdón, que está sobresaliente, ¿no? Entonces, ese balcón está empotrado o tiene un apoyo de empotramiento. ¿Cómo se me presenta a mí el apoyo de empotramiento? Yo voy a tener por lo menos un ejemplo. Tengo aquí una pared y a este punto lo llamo A. Acá. Entonces, cuando se habla de empotramiento es porque yo tengo metida la pared allí dentro de la otra pared. Fíjate que el apoyo de empotramiento tiene una característica muy primordial, y esa característica primordial que lo hace diferente a los otros apoyos es que él sí restringe los 3 movimientos en el plano. Porque, un ejemplo, si yo tengo un balcón, un voladizo que está empotrado en esta pared, él no me va a permitir el movimiento horizontal, ni me va a permitir el movimiento vertical, ni tampoco me va a permitir el momento. Porque imagínense que, un ejemplo, yo construyo una estructura, un balcón para un edificio, un voladero, y yo permita el momento. De pronto restringo lo que es restringo la reacción horizontal y la vertical, pero no restringo el momento. ¿Qué pasa si las personas cuando se paran aquí? Pues que esto va a permitir el momento y se va a venir abajo. Entonces, por eso es que el apoyo digamos, de pasador es uno de los, digamos, muy importante dentro de lo que son las estructuras. Y vamos a ver entonces en un diagrama de cuerpo libre cómo colocamos nosotros lo que son esas reacciones sobre ese apoyo, ¿verdad? Entonces vamos a escribir por acá lo que es el DCL o el diagrama de cuerpo libre del pasador, del empotramiento, en este caso. Empotramiento en A, ¿sí? Entonces, fíjense, yo coloco de pronto mi sistema de referencia, X versus Y,
y voy a estudiar qué le hace el empotramiento a este voladizo, ¿sí? Es decir, cuando yo lo estudie y escriba aquí, coloque mi barrita aquí, un ejemplo. Entonces aquí voy a colocar, este es el punto ¿qué? El punto A. ¿Qué me restringe? El movimiento horizontal. ¿Una a su qué? Una a su X. ¿Qué más me restringe? ¿Una a su qué? Una a su Y. Pero también me restringe el qué. El momento, que el momento yo lo puedo colocar de manera que es negativa, si gira en sentido que horario, o lo puedo colocar de manera positiva si gira en sentido que antihorario, ¿correcto? Entonces, fíjate que es el único de todos que restringe los tres movimientos. Voy a borrar acá para hablarles de un concepto. No voy a borrar, voy a continuarlo aquí. Que se utiliza mucho, perdón, y a veces en los problemas, digamos, de entramados ayuda a resolver el problema. Vamos a hablar de las barras o de la barra ideal, el concepto de barra ideal. La barra ideal. Por definición, una barra ideal es una barra que solamente soporta fuerzas axiales sobre su eje longitudinal. Solamente soporta fuerzas axiales sobre su eje ¿qué? Sobre su eje longitudinal. ¿Qué me refiero? Imagínense que yo tenga esta barra acá, esta barra, y yo diga que esta barra es axial. Pues solamente puede soportar fuerzas sobre su longitud, bien sea de tracción, ¿sí? Si tratan de estirar la barra, o bien sean de compresión, corrijo, si tratan de comprimir la barra. Entonces, quiero que les quede claro que una barra ideal es una barra que solamente soporta fuerzas de tracción y fuerzas de compresión sobre su eje longitudinal. E incluso la barra ideal se considera que no tiene peso. O sea, se desprecia el peso. Porque al yo decir que la barra tiene peso, cuando esté haciendo el diagrama de cuerpo libre, entonces me va a generar ¿qué? Una flechita vertical en sentido hacia abajo. Entonces me va a cortar la barra, porque solamente debe soportar fuerzas axiales, más no fuerzas cortantes. Entonces, por eso es que la barra ideal también se desprecia lo que es, digamos, en este caso, el peso de la barra. Supongamos, ¿cuándo se da el caso de esa barra ideal? Si yo tengo un ejemplo, yo tengo aquí un entramado, y entonces yo digo, bueno, yo tengo aquí esta, y por acá tengo un apoyo de rodillo en el punto A. Vamos a que aquí tenga el punto que me queda un poquito choreto. Ajá. Y por aquí vamos a colocar otra barra. Una barra. Y este sería un rodillo aquí. Bueno, este rodillo es así. Un rodillo acá. Este sería el punto A y el punto ¿qué? B. Y yo aquí tiene una fuerza de 100 newton, qué sé yo, o de 1000 newton, y aquí tiene una fuerza de 40 newton. Entonces yo digo, este es el punto A, B, C y vamos a colocar este de corrido. Entonces, de ese sistema que se considera que está en equilibrio, y yo voy a buscar, o yo les pregunto, bueno, muchachos, ¿cuántas barras ideales habrá en este sistema? Un ejemplo. Entonces uno comienza a estudiar, dice, bueno, la barra B ya tiene una fuerza de 1000 newton que está apuntando en su longitud. Fíjate, ¿una fuerza de cuánto? De 1000 newton que está apuntando en su longitud. Y uno dice, la barra CD también tiene una fuerza de 40 newton que en este caso está cortando en su longitud. Entonces, por lo tanto, pues uno dice, bueno, yo descarto la barra BA y descartaría la barra CD.
Para efectos del problema como tal, la barra ideal acá sería la barra BC, porque si chequeamos la barra BC, pues no nos dan datos de que tiene un peso como tal, está sostenido, está articulado por dos barras, tanto en el punto B como en el punto C, y no tiene ninguna fuerza que lo corte. ¿Vio? Entonces, en este caso, voy a borrar acá, la barra ideal sería la barra BC. Sería la barra BC por las condiciones que están dadas. Ahora hay que tener mucho cuidado, ¿no? Si por lo menos ahí, para ese sistema que acabo yo de mostrar, me dicen que la barra BC, esta barra BC, tiene peso, no la puedo considerar ideal, porque cuando yo haga el diagrama de cuerpo libre de la barra, entonces me va a aparecer una flecha vertical hacia abajo que representaría el peso. Y ya entonces ese peso estaría cortando a la barra en su longitud. Entonces ya no tendría completamente fuerzas ¿qué? De carácter axial. Entonces, bueno, yo agarro aquí y digo, diagrama de cuerpo libre de la barra ideal, porque ya sabemos que es ideal, la barra ideal, ¿verdad? ¿B qué? BC. Diagrama de cuerpo libre de la barra ideal, ¿qué? BC. Ok. ¿Cómo lo vamos a hacer? Yo coloco igualmente mi sistema de referencia, X y Y, y acá voy a colocar la barra geométricamente como me la da, mi punto B y mi punto C. ¿Cuál es el eje longitudinal de la barra? El eje longitudinal de la barra es este, o sea, la longitud de la barra, o sea, todo esta, ¿no? Vamos a ver si se logra ver ahí en la cámara. Entonces, es toda esta. Profesor, ¿y cómo yo sé que la barra ideal está trabajando a lo que es tracción o lo que es compresión? No nos vamos a complicar. No nos vamos a complicar, muchachos. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a asumir que es permitido. ¿Pero por qué es permitido? Porque si yo asumo ese sentido, entonces yo digo, bueno, asumí atracción. Y resulta ser que el cálculo de las fuerzas que están generando, que generan en B y en C, me dio positivo. Significa que el sentido que asumí es el correcto. Pero si me dio negativo, pues coloco una nota al lado y digo, el sentido asumido es el incorrecto. La barra que asumí atracción no está tracción, sino que está ¿qué? En este caso estaría ¿qué? A compresión. Entonces, ¿qué pasa? Yo digo aquí, bueno, aquí se va a generar una fuerza BC y aquí una fuerza axial BC. Si yo coloco las fuerzas saliendo sobre la longitud, pero saliendo de la barra, entonces aquí voy a decir o voy a escribir una nota que asumo que está ¿qué? Que está ¿a qué? A tracción. Asumo que las barras están ¿a qué? A tracción. Otro diría, bueno, también puedo hacer el mismo dibujo, un ejemplo. Aquí está mi punto B y aquí está mi punto C. Y aquí está mi longitud. ¿Cierto? Y entonces la puedo asumir así, profesor. B, F, fuerza BC, perdón, y fuerza B, ¿qué? BC. Si yo la estoy asumiendo que las barras ahora van a, yo tengo por decir, esta es mi barra, el taco de borrar es mi barra, y por aquí le aplico una fuerza en este sentido, mi marcador, y aquí en este sentido, que la están comprimiendo. Entonces estoy asumiendo que, aquí asumo, que está, ¿a qué? A compresión. ¿Que está trabajando qué?
que evidentemente la barra está trabajando ¿qué? A lo que es compresión. ¿Ok? Bueno, entonces esto era un concepto, a grosso modo, de lo que era la barra ideal. En los entramados, no todo, digamos, no todos los entramados van a tener a juro barra ideal, ¿no? Porque en muchos de los problemas vamos a ver que de pronto, que se encuentran incluso en los textos, en los libros, o incluso en internet, hay algunos problemas que, algunos entramados, algunos mecanismos que no tienen barra ideal. Entonces, si no tiene barra ideal, pues ¿qué vamos a escribir ahí? Pues no hay barra ideal y listo. Como dicen por ahí, punto, ¿no? No hay barra ideal. Muy bien. Voy a continuar y voy a entrar un poquito con lo que es la teoría. Ya vimos lo que son los entramados. Repito, esta clase es como para reforzar lo que está en plataforma, tanto el material escrito como el material audiovisual. Estoy reforzando un poquito los conceptos de inicio para que cuando ustedes afronten el material de la prueba que va a abrir hoy y cierra mañana, entonces puedan reforzar un poquito. Repito, si por X o Y circunstancias no pueden lograr terminarlo mañana, lo pueden enviar por tardar el miércoles en la noche, para que pues puedan salir mejor en esa prueba. Entonces le estoy dando oportunidad. Disculpe que el día viernes no lo pude montar. Entonces, pero ya ya están en plataforma la evaluación. Hoy abro. Entonces, bueno, mira, vamos a hablar un poquito ahora, voy a continuar acá, de lo que son armaduras. Armaduras, que es el otro tema que va para este parcial. Recuerde que es entramados o mecanismos, armaduras y vigas. Lo que pasa es que vigas, como es un tema fuerte, lo dejamos como en una tercera evaluación. Ahora hablemos, como segundo tema, las famosas armaduras. Lo que son las famosas armaduras. Estas famosas armaduras, el concepto de armaduras como tal, que van a ser estructuras que están articuladas entre sí, que tienen apoyos fijos y que cuentan con las tres ecuaciones de equilibrio por estar en equilibrio. Igualmente que los entramados, vamos a utilizar sumatoria de las fuerzas en X igual a 0, sumatoria de las fuerzas en Y igual a 0 y sumatoria de momentos en un punto igual a ¿qué? A 0 también. Es decir, que aquí van a funcionar las tres ecuaciones de equilibrio también. Hay una gran diferencia que tienen las armaduras con respecto a los entramados, que como hace un momento lo dije, en los entramados pudiese ser que el entramado tenga barra ideal, una, dos barras ideales, como puede ser que el entramado no tenga ninguna barra ideal. Ahora la gran diferencia es que en las armaduras, todas y absolutamente todas van a ser barras ideales. Es decir, yo puedo tener, y geométricamente una de las diferencias también, porque supongamos, yo tengo aquí una armadura de este tipo, vamos a colocar una armadura sencilla, ¿sí? Y aquí hay como unos punticos un poco más rellenos, más robustos, de esta forma. Vamos a ver. Los tengo así. Bueno, aquí tengo el punto A, el punto B, el punto C y el punto D. Entonces aquí, bueno, aquí le voy a colocar un apoyo de pasador y aquí un apoyo de ¿qué? De rodillo. Ahí el A, B, C y este sería el punto ¿qué? El punto D. ¿Qué es lo que ocurre acá? Fíjense una cosa, como lo había dicho anteriormente, lo que son las armaduras, entonces son barras que todo este conjunto de barras van a ser como ideales, muchachos, van a ser ideales. Es decir, cualquier barra que yo desarticule, la AB, es una barra ideal y solamente va a soportar fuerzas de tracción o de compresión. Ahora, para resolver yo los tipos de armaduras y reforzando un poco lo que está en plataforma, existen dos métodos, por lo menos para calcular las fuerzas de esa barra e incluso las fuerzas en algunos apoyos.
Pero generalmente, cuando nos mandan a calcular las fuerzas internas, hay dos métodos. El método de los nodos, el famoso método de los nodos, o nudos, y lo que es el método de los cortes de las secciones transversales. Hay una gran diferencia acá porque el método de los nodos, como para reforzar un poquito lo que está allí en plataforma, o reivindicar, el método de los nodos es un método que solamente utiliza dos ecuaciones de equilibrio estático, como lo es la sumatoria de las fuerzas en X y la sumatoria de las fuerzas en Y, igual a 0, por supuesto, cada uno. Pero el método digamos, de las secciones o cortes transversales utiliza, ojo, utiliza las tres ecuaciones de equilibrio: sumatoria de las fuerzas en X igual a 0, sumatoria de las fuerzas en Y igual a 0 y sumatoria de momentos en un punto igual a ¿qué? Igual a 0. Es decir, voy a hacer un ejemplo, un diagrama de cuerpo libre de un nodo. Supongamos que yo quiera estudiar el nodo o nudo, también se le llama E. Entonces, para hacer el diagrama de cuerpo libre del nodo E, yo incluso coloco mi sistema de referencia aquí, X y Y, y por aquí coloco el nodo E. A un circulito, escribo E allí, y aquí voy a colocar ¿cuántas barras rodean el nodo E? Una, 2, 3 y 4 barras. Imagínense que para yo ver cuántas reacciones se van a generar ahí, yo tengo una tijera y voy a cortar alrededor con la tijera todas las barras que rodean al nodo E. En este caso dije que son 4 barras que lo rodean. La barra EA, la barra EB, la barra EC y la barra ED. Entonces acá vamos a colocar que cuando yo corte la primera, me va a generar una fuerza que la voy a colocar saliendo del nodo, y en este caso sería la fuerza ¿qué? EA. Luego cuando corto la siguiente, me va a generar una fuerza ¿qué? Fuerza B. Y cuando corte la siguiente, me va a generar una fuerza ¿qué? Una fuerza S. Y cuando corte la siguiente, me va a generar una fuerza ¿qué? ED. ¿Cierto? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? ¿Qué es lo que ocurre? Que generalmente y esto es un consejo que les doy para cuando estén haciendo, Dios mediante, sus ejercicios, que cuando yo haga el análisis de los nodos y yo analice ese nodo, debo tener como máximo, dos incógnitas. Hay una condición especial que me permite tener 3 incógnitas siempre y cuando 2 de esas barras sean colineales y la tercera no. Es decir, que si yo tengo 3 incógnitas y 2 son colineales, yo puedo calcular a juro la tercera barra. Pero si no tiene esa condición, y ya vamos a ver qué es el concepto de colinealidad más adelante, si no tiene esa condición, cuando yo corte ese nodo, para tener éxito en ese nodo, debo tener máximo, 2 incógnitas. Por decir, si yo me decidí a hallar la fuerza, ejemplo, ¿cuánto vale mi fuerza? B, un ejemplo, porque la quiero calcular. Entonces yo debería tener como dato, o bien sea esta barra y esta barra, perdón, esta barra, y esta barra, y estas dos como incógnitas, porque si no prácticamente sería imposible calcular ese nodo. ¿Cuándo es la condición especial? Un ejemplo que yo hiciera, vamos a colocar por acá, permíteme hacer esto. Voy a colocar por acá otra barrita acá, la voy a interconectar de pronto más adelante aquí. Vamos a colocarla donde podemos conectar esa barra. Vamos a ver. Bueno, aquí no se presenta. Bueno, sí, vamos a meterla aquí. Pongamos que esta vamos a colocar aquí de F. Entonces, este nodo aquí lo vamos a llamar nosotros, en vez de ser fuerza E, eje F ahora, ¿no? Porque le metí una barra más aquí, que es la azul. ¿Verdad?
Y supongamos que entonces, para explicarle lo del concepto de colinealidad, yo le dije, bueno, cuando yo estudie ese nodo, lo máximo que yo debo tener son 2 incógnitas. Pero hay una condición para 3 incógnitas que si cumple la condición de colinealidad, pues también sirve. Un ejemplo, yo agarro y digo, diagrama de cuerpo libre del nodo F. Entonces, el diagrama de cuerpo libre del nodo F, que viene siendo este, va a colocar X y ¿quién? Y Y. Aquí tengo el nodo ¿qué? El nodo F. Aquí voy a colocar la fuerza ¿qué? EF. ¿Cierto? Un ejemplo. Perdón. La fuerza ¿qué? FD. Y aquí estaría la fuerza. Bueno, aquí le voy a colocar otro H, qué sé yo, este punto H. Aquí estaría la fuerza FH, y póngale que aquí hay un ángulo tita, qué sé yo. Ese ángulo tita es este. Fíjate que si yo no conozco ninguna de estas, profesor, pero yo no conozco yo no sé cuánto vale la fuerza EF, la fuerza FD y la fuerza H. Fíjate que, profesor, porque usted siempre coloca la flecha saliendo de nodo, porque todas, cuando coloco la flecha saliendo de nodo, voy a asumir que todas las fuerzas generadas internamente dentro de la armadura van a estar, ¿qué? Atracción. Entonces yo voy a decir aquí que este trabaja ¿con quién? ¿Con coseno de quién? De tita, y que este trabaja con el seno de quién? De tita. Fíjate que estas dos barras, lo que es la barra, si yo me pongo a ver EF y FD, en este caso, EF y FD son colineales. Vamos a ver si por acá me ayudo con el lapicero. Entonces yo tengo que la barra, por ejemplo, AE, está la barra AE y está la barra ED, y esta sería la barra FH. Entonces, estas dos barras son colineales. ¿Por qué? Porque comparten la misma línea de acción. Pero esta tercera barra, que es el lapicero, no es colineal. Y precisamente esta barra que no es colineal, si no hay ninguna fuerza aplicada sobre F, o si existiera alguna fuerza, ella se puede calcular. ¿Por qué? Porque por lo menos aquí, que no existe ninguna barra, ninguna fuerza aplicada sobre F, yo voy a decir, sumatoria de las fuerzas, ¿dónde? En F es igual ¿a quién? A 0. Entonces, sería la fuerza FH, fíjate que aquí le convertí el triángulo de fuerza del origen parte un vector y perpendicular busqué el extremo para formar un triángulo rectángulo, y recordar que en un triángulo rectángulo el cateto adyacente trabaja con el coseno del ángulo y el cateto opuesto trabaja con el seno de ¿quién? Del ángulo. O sea, voy a decir que la fuerza FH por el seno de tita va a ser igual ¿a qué? A 0. ¿Qué pasa si yo despejo de acá lo que es la fuerza FH? Que esta fuerza FH, incluso sin necesidad de calcular el valor del ángulo, sería 0 entre el seno de ¿quién? De tita. Entonces la fuerza FH viene siendo 0 ¿qué? 0 newton. Viene siendo 0 newton. ¿Ok? Entonces fíjate que a pesar de que yo no conocía, como en el caso del nodo E, no conocía 3 incógnitas, pude calcular la tercera barra que no es colineal. Repito, profesor, y si aquí fuera tenido, por decir, una fuerza de 100 newton, o sea, que aquí me señalen que aquí hay una fuerza de 100 newton hacia abajo, pues yo diría fuerza FH por el seno positiva, porque la voy a descomponer en el eje vertical, menos 100 newton es igual a 0. Y entonces yo haría el despeje de la fuerza FH, y ahí sí tendría que calcular el valor de seno, porque evidentemente lo voy a necesitar. Aquí no lo necesitamos, porque cuando yo pase el seno a dividir, y como arriba el numerador es 0, 0 entre seno es 0. Entonces, aquí sí dice que es sin carga. Sin carga. Sin carga.
Entonces, bueno, por los momentos, hemos paseado un poquito lo que es el marco teórico y hemos reforzado los conocimientos y hemos profundizado un poquito más en lo que son las armaduras y los entramados. Ya hablamos un poquito de los nodos, vamos a ver si nos da oportunidad de hablar de un poquito de lo que son los cortes transversales. Antes de hablar de los cortes transversales, recuerde que la gran diferencia entre el método de los nodos y el método de los cortes transversales es que el método de los nodos me permite aplicar un máximo de 2 ecuaciones de equilibrio, mientras que el método de los cortes me permite aplicar las 3 ecuaciones de equilibrio. ¿Ok? Esa es la gran diferencia. Entonces, ¿cuándo generalmente se utiliza lo que es el método de los cortes? Cuando es muy difícil, o un ejemplo, que nos manden a buscar la barra, un ejemplo de este mismo problema de armaduras, nos mandan a buscar la barra B, un ejemplo, y yo no conozca la barra AE ni conozca la barra BC. Y supongamos que previo a eso, yo calculé lo que es las reacciones en A y las reacciones en A y las reacciones en E, que eso está dentro del material audiovisual y material escrito que les envié a la plataforma. Entonces, habría que calcular primero, por supuesto, para hacer ese corte, las reacciones en el punto A y las reacciones en el punto D, que cómo se resuelven aplicando las 3 ecuaciones de equilibrio. O sea, hace un diagrama de cuerpo libre, como está en el material que les envié a la plataforma, se calculan las reacciones en A y en D, y luego sí se procede a calcular las reacciones internas o las fuerzas internas que se producen en esa armadura. Fíjate que si yo no logro conseguir las reacciones en el punto A ni las reacciones en el punto D, pues sería muy difícil calcular las reacciones internas. Entonces, supongamos que yo ya tenga calculados acá las reacciones en A y en D. Voy a calcular esta barra, un ejemplo, voy a hacer más o menos el cálculo de esta barra a través de un corte transversal. El corte transversal, al igual que los nodos, porque le decían a los nodos, bueno, muchachos, a solo que sea colineal, le puede permitir que tenga 3 incógnitas. Pero ¿qué pasa si el nodo tiene 4 incógnitas? Que ya es difícil trabajarlo, ¿no? Es prácticamente imposible conseguir, en este caso, digamos, ¿qué se llama? Conseguir alguna solución allí, ¿no? Es difícil, es prácticamente imposible. Ahora, ¿cómo aplicar de manera correcta lo que es oído? ¿Cómo aplicar de manera correcta lo que es el método de los cortes? Porque voy a hacer un corte a lo loco, voy a agarrar y voy a cortar 3 barras porque sí. No, muchachos, ojo, no. Cuando yo procure hacer ese corte, voy a tratar de que por máximo tenga 3 incógnitas. Hay algunas que aceptan 4 incógnitas. Y lo más importante es que no todas estas barras tienen que ser congruentes a un mismo punto. Porque si no, si yo tengo que aplicar momentos y son congruentes a un mismo punto, pues todos los momentos o todas las fuerzas esas se me van a anular en ese punto. Entonces, cuando yo haga el diagrama de cuerpo libre, un ejemplo, para el corte, supongamos que yo voy a seccionar acá y voy a decir que este es A y este es A'. Entonces digo, diagrama de cuerpo libre del corte ¿qué? ¿A qué? Del corte a A', ¿verdad? ¿Qué me va a quedar entonces acá? Que va a ser A, que esta va a ser ¿quién? B, ajá, A, B, ajá. Entonces aquí viene, vamos a proyectar hasta aquí que es E, y por aquí viene C, ¿no? Yo esto lo voy a hacer punteado aquí, como estoy cortando acá. Entonces aquí se me va a generar una fuerza, ¿qué es la fuerza qué? AE. Aquí se me va a generar evidentemente una fuerza, ¿qué es la fuerza qué? BE. Y aquí se me va a generar una fuerza, ¿qué es la fuerza qué? BC. Y aquí voy a colocar a quién? A su Y, y aquí voy a colocar a quién? A su X.
¿verdad? Entonces, justo en ese punto, supongamos que yo ya tenga calculado lo que es a su X y tenga calculado lo que es ¿qué? A su Y. Supongamos, yo ya los tengo calculados. Entonces, el objetivo es calcular esta barra. ¿Qué pasa? Que como estas dos fuerzas son horizontales, fíjate que perfectamente cuando ahora el corte, puedo utilizar incluso las tres ecuaciones de momento. Porque si de pronto me dice, profesor, pero si yo necesito calcular la fuerza BC, entonces yo pudiese aplicar momentos en E, porque entonces estas dos fuerzas están en dirección al punto, lo que es la fuerza AE y lo que es la fuerza BE, ¿verdad? Están en dirección al punto. Entonces esos dos momentos se me anularían y me quedaría produciendo momento la fuerza BC. Un ejemplo, entonces saldría barato calcular la fuerza BF, a diferencia de por nodos que tendría que calcular el valor de esta, el valor de esta y hacer muchos cálculos. Pero en este caso, si me piden allá la fuerza B, yo tendría que tener como dato este ángulo o como dato este ángulo. Si tengo como dato el ángulo, entonces yo bastaría con hacer sumatoria de la fuerza ¿dónde? En Y igual a 0, porque entonces, repito, estas yo ya las tengo calculadas, previo, he hecho el diagrama de cuerpo libre del sistema, y aquí me quedaría A sub Y menos el origen parte un vector, sería coseno, perpendicular por el extremo, sería seno, menos fuerza B por el seno de tita igual a ¿quién? A 0, repito, el origen parte un vector y perpendicular busco el extremo, entonces este sería coseno y este sería seno, sería la fuerza B por el seno del ángulo, y digo entonces aquí que al despejar fuerza Y va a ser igual a fuerza B por el seno de ¿quién? Del ángulo, y aquí despejaría ¿a quién? A la fuerza B. Quiere decir que esta fuerza B va a ser igual a la fuerza Y entre el seno del ángulo. De esa manera, estaría calculando una fuerza a través de ¿quién? De un corte. ¿Ok? Entonces, fíjate que acá, si nos fueran mandado a calcular BC, pues yo aplico momento en E. No toqué un poquito ahorita lo de los momentos por motivo tiempo, ¿sí? Pero recuerden que momento se define brazo por fuerza. Por ejemplo, supongamos vamos a tratar de tocarlo en lo que nos queda de tiempo, para que ustedes refuercen un poco más para su examen. Entonces aquí vamos a tocar, o vamos a reforzar un poquito, cómo buscaríamos lo que es el momento, si nos mandaran a buscar lo que es la fuerza BF. Para calcular esta fuerza BF, supongamos que me manden a buscar de ahí ese mismo corte, busco la fuerza BC, perdón. Yo aplicaría, por decir, no es necesariamente calcular BE, si no me la están pidiendo, si no está. Ahora en vez de pedirme esta, un ejemplo, me piden esta, entonces yo aplico momentos en E. Recuerde que cuando yo aplico momentos sobre un punto y ahí se encuentran aplicadas unas fuerzas, esas fuerzas no van a producir momento. O cuando las fuerzas están en dirección al punto de momento. Por lo menos aquí la fuerza BE y la fuerza AE están en dirección al punto. Por lo tanto, esas fuerzas no me van a producir momento. Entonces, cuando llega, por ejemplo, sumatoria de momentos en E más en sentido positivo igual a 0, esta y esta se me anulan, y esta que está aquí, sumamos que esto mide 3 metros, qué sé yo, vamos a colocar un número. ¿Qué sería? Brazo, que es 3 metros por fuerza perpendicular al punto, en este caso sería a su Y. Si yo coloco mi mano y esta fuerza a su Y, ¿qué le está haciendo con respecto al punto B? Lo está haciendo girar en sentido antihorario. Quiere decir que sería menos 3 por A sub Y. ¿Correcto? Y fíjense que A sub X, en este caso, no produce momento porque está en dirección al punto. Está en dirección al punto de momento. Y esta, que es la fuerza del objetivo, supongamos que yo pude calcular de alguna manera y este era 4 metros, qué sé yo. Entonces, esta, sí, con respecto a este punto, me produce momento y va a girar en sentido ¿qué? Horario. Va a girar también en sentido horario, por lo tanto sería menos 4 por la fuerza
BC igual a 0. O sea que cuando yo despeje aquí me va a quedar menos 3 a su y igual a ¿quién? A 4 BFC. Y aquí vamos a despejar lo que es BFC. O sea que la fuerza BC va a ser igual a menos 3 a su y entre ¿quién? Entre 4. Entonces cuando yo coloque acá la fuerza, o hay el despeje, la fuerza B de la fuerza BC va a ser menos 4 a su y entre 4. Bueno, muchachos, por hoy ha sido de agrado haber compartido la clase en la modalidad multimodal. Cualquier duda me la pueden hacer saber a través de la plataforma virtual, a través de mi número de WhatsApp, y con mucho gusto estaré presto a aclararles la duda. Que tengan una feliz y bendecida tarde y muchos éxitos en la siguiente evaluación. Chao.